viendo el himnario, cantamos Santo, Santo, y dice que fue la letra escrita en 1826, es decir, va a cumplir 200 años que ese himno ha edificado a la iglesia. Y veía la letra y escuchaba lo que cantábamos. Es impresionante, hermanos, es Apocalipsis lo que está ahí reflejado en el himno Santo, Santo, Santo. 200 años cantando ese himno. Vamos a orar, Señor, al Señor. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de llegar a este momento de culto de adoración. Te hemos cantado, te hemos dicho Santo, 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 hemos confesado nuestros pecados, hemos hablado contigo, pero ahora, Padre, queremos que tú nos hables. Permite que la predicación desde este púlpito sea para edificación de la iglesia y que no salgan palabras ajenas a tu voluntad, a tu palabra, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a sus lugares, hermanos. El día de hoy iniciaremos una serie de sermones basados en unos libros, hermanos, del Antiguo Testamento, que, siendo sinceros, si hiciera una encuesta en estos momentos, hermanos, ¿quién ha leído los profetas menores? Habrá algunos de nosotros que digamos, ni siquiera sabía que existían, porque son libros poco leídos, poco estudiados, y sí tiene un porqué. Porque cuando los empezamos a leer, a ver, el pastor dijo que los leamos, vamos a ver, nos cuesta trabajo entender varios de ellos. Es un lenguaje complicado, pareciera complicado, es un lenguaje que no le entendemos qué es lo que quieren decir, y además son muchos. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Me lo sé de memoria. Desde niño, que nos hicieron que nos lo aprendiéramos. Pero de repente si les digo, a ver, busquen Ageo, híjole, nos cuesta mucho trabajo en dónde está. Yo tengo que hacer la memoria, Oseas, Joel, Amós, Abdías, y encontrar Ageo, porque son muy chiquitos estos libros. Pero vamos a estar estudiando, no nos da tiempo de estudiar los 12, vamos a estudiar 5 de ellos, que corresponden uno a cada domingo del mes de noviembre. Pero ¿por qué a veces se nos dificulta, hermanos, estos libros? Pues porque para poderlos entender, estos escritos, necesitamos tener muy en claro, en primer lugar, la historia del pueblo de Israel. Si extraemos la historia y lo separamos del mensaje de los profetas, pues sí, no los vamos a entender. Por ello, hermanos, como una primera parte del día de hoy, pues vamos a hacer un recordatorio de la historia del pueblo de Israel. Sé que muchos de nosotros que ya tenemos cierto tiempo asistiendo a la iglesia o desde niños, nos la conocemos en gran medida. Pero también pensaba en la congregación Getsemaní en la actualidad, ya vemos muchas personas nuevas en el Evangelio, que no conocemos la historia general del pueblo de Israel. Y por eso decía, vamos a repasarla. Y tenemos que ir a tiempos muy atrás, esperando vayan ubicando ciertos personajes, ciertas palabras que son comunes para muchos de nosotros, pero para muchos de las personas que nos están escuchando en esta mañana, no conocemos del todo su historia, porque somos nuevos en el Evangelio. Vamos a iniciar, hermanos, desde tiempo muy atrás. Dios llama a un personaje que su nombre lo habrán escuchado, Abraham. Abraham es un personaje que vive en una tierra que se llama Ur de los Caldeos. Y que si nos vamos a las clases de la primaria y de la secundaria de la historia antigua, ese Caldea, la zona de Caldea, es lo que nos enseñaron que era Mesopotamia. Allá la región entre el Tigris y el Éufrates, que se le llamaba la región de la media luna, porque era muy, muy rica en recursos naturales, en medio de una zona desértica. De ahí es de donde viene Abraham. Un pueblo, hermanos,
donde, de acuerdo a la historia, va iniciando la civilización. Son los primeros rasgos de civilizaciones que ya dejaron de ser nómadas y ya empiezan a establecerse en territorios, donde empieza por ahí a haber ciertos indicios de escritura. Yo estoy seguro que muchos de nosotros nos platicaron del Código de Hammurabi, una piedra donde empiezan las primeras letras y que traducirlas a la época actual pues no es nada sencillo, pero son los primeros indicios. De ahí viene Abraham, este personaje. Y lo importante de este personaje es que un día Dios, Jehová, le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? Te voy a llevar a una tierra que yo te voy a dar, a una tierra que fluye leche y miel, es decir, que es muy rica en recursos naturales. Solo te pido que dejes toda tu tierra y a tus parientes. Por ahí hay uno que se le pega, ¿no? Lot. Pero después también lo termina dejando. ¿Por qué se le conoce el padre de la fe a Abraham? Porque recibe el mensaje de un Dios que él ni conoce. Ahí en Ur de los Caldeos se adoraba muchos dioses, era una religión politeísta. Y Abraham llega y voltea y dice: ok, te voy a creer. Sale de la tierra de Caldea y sigue el camino a no sé dónde. A donde este Dios que me está llamando me va a llevar. Yo le creo y lo voy a seguir. Por eso es padre de la fe. Hay otros eventos que fortalecen también esa fe, ese título que se le da a Abraham. Pero bueno, vamos a seguir con la historia. No podemos entrar en mayores detalles, pero a grosso modo vamos a reconocer que este Abraham va a tener un hijo. Bueno, de hecho tiene dos, ¿no? Pero Dios le había hecho una promesa a Abraham: de ti voy a hacer una gran nación. ¿Ves las estrellas? Así de numerosa. ¿Ves la arena que hay en el mar? Así de numerosa va a ser tu generación. Pero ¿cómo, Señor, si yo no tengo hijos? Yo te lo voy a dar a través de uno de ellos, uno de esos hijos. Y es entonces que Abraham, el menor de sus hijos, tiene a Isaac. Con Isaac ratifica esa promesa. Y ese Isaac también podemos leer en el libro de Génesis la historia de cómo buscan pareja, tiene hijos, e Isaac va a tener al hijo, que se llama Jacob. Por eso la Biblia refiere al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí vamos siguiendo la línea histórica. Jacob también tiene su propia historia, ¿no? De que lo ponen a trabajar por su esposa que ama. Pero lo importante, hermanos, es que a través de Jacob va a seguir esta promesa de hacer un pueblo muy numeroso. Y Jacob, hermanos, ¿cuántos hijos tiene? 12. Exactamente. Entonces sí, ya empieza a ser numerosos. Digo, los que tenemos 2 tenemos suficiente. Habrá quien tenga 3, 4, 12 hijos. Y de esos 12 hijos van a salir lo que conocemos como las 12 tribus de Israel. Es importante, hermanos, que en esta parte de la historia recordemos que de esos 12 hijos, a cada uno de ellos les va a dar una posesión, una tierra. Pero no estoy diciendo del todo lo correcto con los detalles que corresponden, hermanos. Recordemos que aquí en la parte de la historia tiene 12 hijos Jacob. Uno de ellos es mandado a Egipto como venganza de sus hermanos. Pero Dios bendice a ese uno que es José. Y entonces de pronto los otros 11 hijos y el papá tienen que entrar a Egipto
a salvarse porque hay una hambruna muy grande. Con el paso del tiempo en Egipto, sabemos por la historia, incluso está en las películas, ¿no? Van a ser esclavizados. Hasta que Dios va a levantar a un personaje de los hijos de Leví. Jacob tuvo un hijo que se llama Leví, y de esa generación de Leví va a salir un líder que conocemos como Moisés. Moisés va a ser el encargado de liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto a través de las llamadas 10 plagas que conocemos, y la escena de la película, cómo abre el mar y todo lo que vemos en las películas. Así podemos ver, hermanos, que esta historia ya no abarca nada más 3 capítulos o 3 años, no, abarca muchos años que han pasado desde esa promesa a Abraham. Pero todavía, hermanos, está la promesa que le hizo: te voy a dar una tierra. Cada uno de esas tribus, de esos hijos de Jacob, va a recibir un espacio físico. Así que los saca de Egipto, viajan por todo el desierto. Hay un porqué viajan por todo el desierto que tiene que ver con la desobediencia. En el desierto es cuando les da los 10 mandamientos y todas las leyes que deben seguir para cuando entren a la tierra prometida. Y será cuando muere Moisés que va a tomar el liderazgo un nuevo personaje que se llama Josué. Josué va a encabezar a un ejército ya fortalecido que surgió de las 12 tribus de Israel, y van a entrar y conquistar la tierra prometida que estaba ocupada. Va a entrar a este espacio, y es importante reconocer que a cada una de esas tribus, de esos 12 hijos de Jacob, les va a dar una porción, menos a Leví. A Leví no le toca espacio de tierra. Sí les dice: mira, cada una de las tribus te va a dar algunas ciudades para que vivas y construyas ahí tus casas, pero no es tu tierra. La tribu de Leví no va a tener asignado un espacio territorial, porque Dios les dice: yo soy tu heredad, yo soy tu tierra. Porque a los levitas les va a encargar, tú te vas a encargar del templo, del tabernáculo en ese momento. Tú te vas a encargar de toda la parte de adoración, de los sacrificios. De ti van a salir los sacerdotes. No necesitas espacio. Yo soy tu heredad. Entonces vean, de las 12 tribus queda un espacio vacío. Y a la otra persona a la cual tampoco le va a corresponder un espacio físico como tal, es a la tribu de José. Cuando Jacob entra a Egipto con todos sus hijos, se toma una decisión. Los hijos de José van a ser como sus hijos de él. Sus nietos los va a adoptar como hijos. Y entonces José se va a hacer a un lado con el espacio de tierra y le va a dejar, ocupa el lugar de José, uno de sus hijos. Por eso en las 12 tribus van a encontrar los nombres que no son hijos de Jacob: Efraín y Manasés. Ellos son los hijos de José. Y entonces ya tenemos las 12 tribus. 12 tribus que vienen descendientes de Jacob. Así, cuando entra Josué a la tierra prometida, la distribuye de acuerdo al tamaño de cada una de las tribus en la población, con respecto a población. Pero es muy importante, hermanos, que también tengamos presente que a la tribu de Judá le va a corresponder una ciudad. Mira, todo este espacio es para ti, Judá. Incluye una ciudad que está en una montaña, que se llama Jebús. Ahí viven los jebuseos. Los vas a tener que sacar. Y ahí en Jebús, donde viven los jebuseos, vas a tomar esa ciudad y le vas a llamar ahora Jerusalén. Por eso Judá está en Jerusalén. Se apropia de la ciudad de Jerusalén. Juntito a Judá, cerquitita, haciendo colindancia, van a estar, por ejemplo, la tribu de Benjamín, la tribu de Efraín. Son de las tribus más cercanas que van a estar
con Judá. Y todas las otras tribus van a estar repartidas principalmente en el norte de la tierra prometida. Todo esto tiene que ver con los profetas, para poderlo entender. Así que permítanme continuar un poquito con la historia, porque cuando ya están instaladas las 12 tribus, ahora sí repartidos el territorio, después de un periodo donde no hay rey, que es el libro de los jueces, y donde cada tribu hacía lo que quería, lo que creía, es en tiempos de Samuel, el último juez, que se acercan con Samuel y le dicen: oye, queremos ser como los otros pueblos. ¿Cómo son los otros pueblos? Es que los otros pueblos tienen un rey y nosotros no tenemos rey. Queremos tener un rey. A Samuel le causa conflicto y: Señor, ¿qué hago? Me están pidiendo un rey, pero tú eres su rey. Somos teocráticos, o sea, tú eres lo máximo. Dale ese rey. No te están negando a ti, me están negando a mí. Dale ese rey. Va con las tribus y les dice: Dios dice que les demos un rey y ya me indicó quién va a ser. ¿Quién va a ser el primer rey, hermanos? Saúl. De la tribu de... ¿verdad? Benjamín. De la tribu de Benjamín. Lo escogen por grandote, por guapetón. Ok, ese es el primer rey. Pero comete errores Saúl, y dentro del plan de salvación de Dios no está que la tribu de Benjamín sea el que tome el liderazgo de rey. Es de la tribu de Judá, y entonces llama de la tribu de Judá al que va a seguir a Saúl después en el reinado, que es el rey David, de la tribu de Judá. Y David, hermanos, es un personaje tan impactante, tan importante, porque David lo que logra hacer con las 12 tribus es unirlas. Es por fin hacer de un pueblo de 12 tribus, hacer un solo pueblo, con un solo objetivo, con un solo territorio, reconocerse como una sola nación. La época de David es maravillosa, es grandiosa. Y su hijo Salomón le sigue los pasos. Con Salomón hemos revisado en otros sermones cómo logra gran riqueza, cómo la gente se sorprende de su sabiduría, de su riqueza, las grandes construcciones que logra, y está unida las 12 tribus en un solo pueblo. Pero ahí es donde empieza mucho de los problemas. Ya hay errores. Recordemos que David comete faltas. Y surge, por ejemplo, profetas que van con David y le dicen: te equivocaste. Esto está mal. Pero es después de Salomón que empiezan los problemas. Si tienen su Biblia, hermanos, les pido que abran Primero de Reyes, capítulo 12. Esto sí lo vamos a leer. Primero de Reyes, capítulo 12. Porque aquí nos va a dar bastantes detalles. Versículo 16 en adelante. Vean lo que pasa. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa a David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Sigo leyendo. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. El rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá.
Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver al reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis, ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios, volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Hay pelea. Como decimos, pelea, 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 pelea. Porque resulta que las tribus del norte dicen: ¿yo qué tengo que ver con David? Yo ya no quiero saber nada de la tribu de David. Y entonces declaran su independencia y nombran su propio rey. Eso es lo que está diciendo aquí, que las tribus del norte lo vamos a conocer ahora como Israel, el pueblo de Israel, el reino del norte, y van a establecer su capital en la ciudad de Samaria. Las tribus del sur, principalmente Judá, y si se fijaron en la lectura, por ahí jala un poquito a la tribu de Benjamín, se van a quedar como el reino del sur, con un rey que sí es descendiente de David, pero van a estar enemistados, enojados, al grado de que dice: vamos a la guerra, porque hay que recuperar el reino del norte, se nos rebelaron, hay que ir y pelearlo. Y les dice Dios: no, espérate, porque todo esto que está pasando es conforme a la palabra de Dios. Por eso, un paréntesis, la importancia de cuando Jesús habla con la samaritana. Y por eso la parábola del buen samaritano. Porque los judíos y los samaritanos desde entonces están peleados. No les hables, son enemigos. Ellos se separaron, quisieron alejarse, y nosotros seguimos a nuestro Dios. Esa es parte de la historia, hermanos. Y es aquí, hermanos. Bueno, continuando un poquito con la historia para cerrarte esta historia, el reino del norte, el reino del sur están peleados. Van a llegar otros imperios más grandes como los asirios y van a conquistar el norte y van a empezar a atacar el sur. Van a llegar imperios como los babilonios que van a conquistar los dos reinos y van a destruir hasta el templo de Jerusalén. Van a llegar los persas, van a derrotar a los babilonios y van a conquistar todo el pueblo de Israel. Después llegan los griegos, conquistan toda la tierra, y después llegan los romanos, que es cuando nace Jesucristo. Esa es la historia del pueblo, un pueblo dividido. Y en esta historia es cuando aparecen los profetas, hermanos. Para poder entender el mensaje de los profetas, hay que tener presente de que el reino está dividido en el norte y en el sur. El reino del norte, lo que va a empezar a pasar desde un principio es que sus reyes se van a empezar a alejar de Dios de manera reiterada. Abran por favor en Primero de Reyes, capítulo 12. Vamos a dar lectura del 25. Quedamos que se pelearon y que están peleándose el reino, y ya Dios les dijo: no se peleen, porque esto forma parte de la palabra de Jehová. Pero vean lo que pasa en el reino del norte, 25 en adelante. Entonces reedificó Jeroboam, estamos hablando del rey del norte, a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Es decir, no tienen que irse. No les voy a dar permiso de que regresen a Jerusalén, porque se van a enamorar de Jerusalén y van a venirse contra mí. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer Jeroboam? 28.
Habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¿Qué más hizo, hermanos? Este rey del norte hizo también casas sobre los lugares altos. Hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Y por último, instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Se desviaron totalmente. Están alejados de los mandatos del Señor. Si les había dicho al Señor: es en Jerusalén donde está mi casa. Yo no te preocupes, yo te levanto una propia casa. Si les había dicho Dios: no levantarás imagen. No te preocupes, yo te hago hasta 2 becerros de oro. Si les había dicho Dios: solamente personas descendientes de Leví son las que van a tener que sacrificar. No te preocupes, yo te levanto sacerdotes. Yo los hago, yo te ofrezco, te voy a ofrecer a esos dioses de becerro. Como pueden ver, hermanos, el reino del norte, gobernado por Jeroboam, se aleja de Dios de manera drástica. Y es por eso que Dios empieza a enviar personas elegidas por Él mismo. ¿Para qué? Para dar mensaje de advertencia a los reyes, a los pueblos del norte, de que están haciendo mal. Y les empieza a mandar personas para decirles: si tú sigues por ese camino, va a haber consecuencias, y consecuencias graves. Yo, Dios, te lo digo. Esas personas mandadas por Dios son portadoras de la palabra de Dios. Y a esos los llamamos profetas. Lo reconoce el escritor de Hebreos cuando dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Dios habló, usaba personas para hablar. Así, en la historia del pueblo de Israel, cuando usted va leyendo la historia, tanto en el libro de Reyes como los profetas, los libros de los profetas, vamos a ir viendo que hay profetas cuyo mensaje tal vez no quedó registrado en un libro muy específico. Encontramos el mensaje que ellos iban dando a lo largo de la historia. Es el caso, por ejemplo, de Elías. Si ustedes han escuchado la historia de Elías, se encuentra en los libros de los reyes. Un profeta que es enviado a predicar la palabra de Dios, es decir, a llevar mensaje de Dios para el pueblo. Su sucesor, Eliseo, también es enviado para decirle al pueblo y a los reyes: estás mal, te estás equivocando. No tenemos un libro de Elías, no tenemos un libro de Eliseo. Sus historias vienen en la historia del pueblo de Israel, en la historia de los reyes. Pero hay otros profetas, hermanos, que Dios le permitió dejarnos por escrito su mensaje. Algunos de ellos, el mensaje que Dios le mandó a través de los profetas es un mensaje largo. Basta ver cuántos capítulos tiene Isaías. Es de los más largos. 62, si no mal recuerdo. 66. 66. Jeremías, Ezequiel, Daniel. Son mensajes muy, muy largos, muy detallados, que los profetas llevaban en nombre de Jehová. Al ser muy largos sus mensajes, nosotros los conocemos como los profetas mayores. ¿Por qué se les llama mayores?
porque son muy largos. No tiene que ver con que son más importantes, no, sino porque sí nos tardamos un rato en leerlos, en estudiarlos. Pero hay otros profetas, hermanos, que también nos llegan sus escritos, nos llega el mensaje que les encargó Dios de decir, y que sus escritos son más cortitos. A esos les vamos a llamar profetas menores, y son 12. Oseas, Joel, Amós, Abdías, etcétera, etcétera, etcétera. Es mensaje de Dios para el pueblo. Lo importante, hermanos, que también quiero dejar en esta mañana, hilando con el punto anterior de la historia del pueblo de Israel, es que el mensaje de Dios que mandó a su pueblo a través de los profetas, debemos tener muy en claro que le está dando un mensaje ¿a quién? A veces es al pueblo del norte, a veces es al pueblo del sur. Hay que entender a quién le está dando ese mensaje. Y hay que entender quiénes son los reyes que estaban en ese momento. Por eso, si buscan ustedes Isaías 1:1, por ejemplo, es el mero ejemplo. Isaías 1:1 se presenta y vean, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Es decir, ¿a quién le va a hablar? Al reino del sur, a Judá, a Jerusalén. Entonces, cuando yo leo Isaías, estoy entendiendo a quién va dirigido. Y dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, en días de, y vean todos los reyes que pasaron, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Es decir, no es un mensaje de un día, que fue, se los dijo y se regresó. Es un mensaje que llevó años, que llevó muchos reyes. Y entonces cada parte de Isaías tenemos que ver a quién le está hablando. A Usías, a Jotam, a Acaz, Ezequías, ¿a quién le está hablando este rey? Este profeta, perdón. Oseas 1:1, por favor, y ya vamos hacia el libro que leímos hoy. También se presenta. Oseas 1:1 dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de, vean, Usías, Jotam, Acaz y Ezequía, que eran reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Hacen mucho esto los profetas. Te cuento quién estaba gobernando en el norte y quién estaba gobernando en el sur. El caso de Oseas, el mensaje va a ser al reino del norte, en días de Jeroboam. ¿Por qué? ¿Qué hizo Jeroboam? Es lo que leímos, hermanos. Es lo que les pedí que leyéramos en Reyes. Cómo se alejó de Dios el reino del norte. Y entonces ahora sí podemos empezar a disfrutar la historia de Oseas. ¿Por qué disfrutar? Porque es un mensaje de Dios para el pueblo. Con todo este contexto, entonces podemos pasar a un último punto. Ya vimos el contexto histórico, ya hablamos un poquito de por qué surgen los profetas. Vamos a ver cuál es el mensaje que Dios le dio al reino del norte en días de Jeroboam, que era el rey de Israel. ¿Por qué tuvo que mandar Dios a Oseas a darles palabras de advertencia? Y de este profeta, hermanos, de Oseas, realmente conocemos prácticamente solo su nombre. No hay mucha información de él en la escritura, Sabemos su nombre, se llama Oseas. Sabemos quién era su papá, Beeri. Y hay otros dos detalles que sabemos. Sabemos quién era su esposa. Y sabemos que tuvo 3 hijos. Vean Oseas 1, versículos 3 y 4. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel.
y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nombre de su esposa, Gomer, y su primer hijo, que se llama Jezreel. Versos 6 y 7. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Eso significa Lo-ruama, la no compadecida. No compadecida, Lo-ruama. Mas de la casa de Judá, verso 7, tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Está por ahí ya poniendo promesa a través de ese juego con el nombre. La no compadecida, pero no te preocupes, de la casa de Judá tendré misericordia. Entonces, segunda hija de Oseas, Lo-ruama. Verso 8 y 9. Después de haber destetado a Lo-ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Eso significa Lo-ami, no pueblo. No son mi pueblo. Podemos ver, hermanos, entonces que Dios va a empezar a hablar al reino del norte a través de profeta, Oseas. Pero vean cómo es el mensaje de Dios, que usa la misma vida del profeta para dar mensaje a su pueblo. Usa los nombres que le pone a sus hijos, porque Dios le dice, le vas a poner este nombre, porque tienen un significado muy importante, tienen un mensaje para el pueblo de Israel. Al primer hijo le vas a poner Jezreel, que significa Dios siembra. A la segunda hija le vas a poner Lo-ruama, que es incompadecida. Y al tercero le vas a poner Lo-ami, no pueblo mío, porque con esos nombres les vas a dar mensaje al reino del norte. Te estás diciendo, estás mal, no eres mi pueblo. Aunque yo sembré, no voy a tener compasión de ti. Aunque yo sembré, ya no te considero mi pueblo. Pero además, no solamente usa los nombres de los hijos para dar mensaje al reino del norte, también usa el mismo matrimonio de Oseas con Gomer para ejemplificar lo que ha hecho Israel, el reino del norte. Cómo ha sido infiel a Dios. Cómo ese pueblo del norte ha engañado a Dios con prácticas que hacen otras naciones. Por eso es muy significativo, hermanos, que la esposa de Oseas es descrita como una prostituta, como una mujer infiel. Vean el versículo 2 de Oseas 1. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Esa mujer que vas a tomar va a simbolizar lo que ha hecho este reino. Me ha sido infiel, ha ido en pos de otros hombres, en pos de otras prácticas que yo no le puse, me ha engañado. Ese es el contexto del profeta Oseas. Su propia vida es mensaje para el pueblo. Así llegamos al capítulo 2, que leímos y que vemos cómo Dios hace la acusación, la reitera y les presenta cuál es el castigo que merece esa infidelidad del pueblo del norte. Vean capítulo 2, versículo 1 y 2. Decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama,
Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Le está diciendo al pueblo del norte, ya no eres mi mujer, ya no soy tu Dios. Has sido prostituta. Reino del norte, has sido prostituido. Te has ido en pos de otros dioses, de Baal en esa época. Te has ido en pos de otros sacrificios. Te has ido en contra de lo que yo te establecí que ibas a hacer cuando estuvieras en la tierra prometida. Por eso te digo, ya no eres mi mujer, y ni yo soy tu marido. Dios, hermanos, está muy molesto con el reino del norte. Y además les dice por qué. Vean el versículo 8. Ella, está hablando del reino del norte, ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Resulta de que ahora creen que es Baal el que les daba todo. Iban y lo que Dios les daba, ese trigo, ese vino, ese aceite, esa plata y ese oro, se le iban a ofrecer a Baal. Ese es el estado en el cual se encuentra el reino del norte, y ese es el mensaje que lleva Oseas. Estás mal. Este mensaje central, hermanos, en toda la época de los reyes de Israel, del reino del norte, habían dejado de reconocer a Dios. El reino del norte se había ido por la creencia en otros dioses. El reino del norte había dejado de hacer las acciones que Dios les había dicho que debían hacer y que estaban escritas en el libro de la ley. Y aquí hago el paréntesis, hermanos. ¿Cuál es nuestro estado actual como iglesia? De repente nos separamos, hermanos, de los mandatos de Dios. De repente nos vamos en pos de otras creencias, de otros dioses. Hermanos, sé que tal vez lo que voy a comentar puede ser muy duro, porque en estos días, todavía el día de hoy, hermanos, ¿qué ha estado pasando en nuestro país, en nuestra ciudad? Pues estamos en una festividad, ¿no? Del Día de Muertos. Hermanos, yo sé que no habría ningún problema si me dices, pastor, es que me acordé de mi abuelita, me acordé de mi mamá, me acordé de mis hijos. Pues está bien, o sea, eso es natural. Recordamos a nuestros seres queridos que ya murieron. Sí, eso es totalmente natural. Pero hermano, recordar a mi abuelita, a mi mamá, a mi esposa, a mi hijo, a mi tío, pues lo podemos hacer todo el año. En todo el año podemos tener esos recuerdos. Pero ¿qué es lo que hemos visto desde el día viernes, sábado y todavía el día de hoy, hermanos? Vemos cómo el pueblo mexicano se ha volcado a una festividad. Una festividad que no solamente se dedica a recordar a nuestros muertos. Una festividad que lo que busca es incrementar la celebración a la muerte. Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado, hermanos. Una festividad de muertos. Mucho cuidado. Veía una imagen ayer que me impactó bastante, hermanos. Porque decía, ay, ¿cuántas veces no le pedimos a nuestro Dios, bendice a mi hijo? Y resulta que disfrazo a mi hijo de muerte. ¿No es una incongruencia? Decía la imagen. Yo sé que es muy difícil, hermanos. Pero disfrazar a mi hijo, a mi bebé, disfrazarme yo de un muerto viviente, de un zombi.
Y hay una marcha, la marcha zombie, jaló muchísima gente. Ayer que teníamos oportunidad de salir, algunos de nosotros veíamos a la gente disfrazada de muerte. Veíamos incluso asesinos. Jason se llama, ¿no? El de Halloween, ¿no? Con su máscara y una compañera, su esposo es altísimo y muy corpulento y se disfrazó de Jason. Le digo, sí me da miedo. Así me lo imagino. Disfrazar a nuestro hijo de asesino, disfrazar a nuestro hijo de muerte, disfrazarnos nosotros de sangre. Cuidado, hermanos. Si ustedes se fijan, no estamos nada más recordando a nuestros muertos. Eso lo podemos hacer todo el año. Y es más, vamos a otra cosa que también ocurre en estos días. No solamente es disfrazar y decir, ¡ay, la muerte! Hermano, la muerte es la paga del pecado. Eso es la muerte. Pero además, pastores, que recuerdo a mis seres queridos y pongo una fotografía. Está bien. Sí, pues, ahí tengo la fotografía de mis seres queridos. Pero además les pongo un altar. La fruta estaba carísima. Salió mi esposa a comprar y regresó. Está bien cara, ¿eh? Fruta para nosotros. Dice, mejor lo compro el lunes. Porque está carísimo. Porque la gente le pone la fotografía, pero además le pone un altar. Y yo sé, me dicen algunos de ustedes, pastor, pero es que yo no creo porque viene a comer la esencia y yo no creo en eso. Pero estás poniendo un altar. Los altares solamente le corresponden a Dios. En el Antiguo Testamento se ponían altares donde Dios se aparecía. Cuidado, hermanos. Se ve bonito, sí, el papel picado, y qué bonito, y uno aprecia la parte artística. Pero tú poner un altar con fruta, con velas, con flores, cuidado. Y además es impresionante la cantidad de personas que vi en las redes sociales que en sí no son cristianas y están convencidas de que para que venga, ya está listo el altar para cuando regreses. Cuidado, hermanos, con todas estas festividades, desde cómo disfrazamos a nuestros hijos y lo que hacemos. El pueblo de Israel empezó a poner altares ajenos a Dios. El pueblo del norte empezó a nombrar sacerdotes ajenos al mandato de Dios. Por eso, el mensaje de Oseas, que es para el reino del norte, también es para la iglesia de hoy. Nos estamos enfrentando como iglesia a un contexto donde se promueve alejarnos de sus mandatos. Cuidado, porque Oseas 2:8 nos dice, ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. ¿Qué necesidad tienes de poner altar, de disfrazar a tu hijo de muerte, de visitar la tumba en estas fechas? Sí, visítala, porque es un predio. Visítala. Pero en estas fechas, hermanos, vamos a la parte final. Porque el mensaje que da Dios a través de los profetas no siempre es, no nada más es el regaño, la llamada de atención, la amenaza, si ustedes lo quieren ver así. No. El mensaje que vamos a encontrar en los profetas también tiene un mensaje de esperanza para su pueblo. Y que es un placer escuchar, porque ese mensaje al pueblo del norte también nos incluye a nosotros, a la iglesia actual. Vean el verso 14 al 20. Pero he aquí, que yo la traeré
y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. A la iglesia le va a hablar a su corazón. Al reino del norte en algún momento le va a hablar a su corazón. Y vean lo que sigue prometiendo Dios a través del profeta Oseas. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puertas de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Va a regresar a Dios. Va a regresar a ser su esposa. Ishi se refiere a eso. Y ya va a dejar ese reino del norte a Baal, a Baali. Sigue diciendo el profeta, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Quitaré de la tierra arco, espada y guerra. Y vean qué hermoso, hermanos. Te haré dormir segura. Sigue diciendo el profeta Oseas, te desposaré conmigo para siempre. ¿Se acuerdan que les había dicho, tú no, esposa? Tú no. Ya dejé de ser tu esposo porque fuiste infiel, porque te has ido atrás de los Baales, porque has tomado prácticas que no te mandé. Pero la palabra de esperanza es, va a llegar un momento en el que te voy a volver a recibir. Y vean qué hermoso, te desposaré conmigo para siempre. Y vean lo que le sigue diciendo, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad, misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Hermanos, hermanas, el mensaje de Dios a través de los profetas incluye además de esas amenazas, llamadas de atención, regaños, anuncio de castigos, que lo van a encontrar cuando lean a los profetas, también les lleva mensaje de esperanza. Y ese mensaje llega hasta el día de hoy, a nuestra iglesia Getsemaní. Hermanos, este es un huerto de descanso. Ese es nuestro lema. Aquí Dios nos trajo el día de hoy para escuchar su mensaje. Aún en medio de un ambiente que está celebrando la muerte. Hoy te trajo Dios o te tiene conectada a través de las redes sociales para escuchar mensaje de esperanza. Aún en medio de los problemas que cada uno de nosotros tenemos afrontando, que estamos pasando y que son muchos de ellos muy difíciles, Dios te tiene este mensaje de esperanza. Yo sé, hermanos, que hay problemas laborales, problemas matrimoniales. Algunos tenemos problemas con los hijos, con familiares. Hay quienes tenemos problemas legales de muchos años. Hay problemas de índole espiritual, que nuestra fe se está moviendo, se está trastocando y buscamos agarrarnos de Dios. No te preocupes, Dios te está agarrando. No te va a soltar. Aún en medio, hermanos, de problemas de salud, de problemas diversos. Hermanos, si el reino del norte, con Jeroboam que hizo cosas espantosas, cayó en errores tan grandes, Dios les dice a través de Oseas, hay esperanza. Un día te voy a rescatar, le dijo. Un día voy a hablar directo a tu corazón. Reino del norte, un día de estos vas a tener el sustento. Qué hermoso cuando le dice, voy a hablar con las aves, para que te den el sustento. Qué hermoso es que al reino del norte le dijo, te voy a volver a llamar esposa. Y te vas a alejar de toda adoración contraria a lo que yo te establecí por siempre, por la eternidad. Esa promesa se aplica para usted. Aléjese de las cosas que no van por el camino de Dios.
y esta promesa se aplica para usted. Recuerde que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de David, de Salomón, son el pueblo de Dios. Y la iglesia está injertada en ese pueblo de Dios. Así que llámese pueblo de Dios. Y la promesa es que somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Así que qué bendición, hermanos, poder leer que Dios nos va a hacer dormir seguros, que nos va a desposar para siempre en justicia, juicio, benignidad, misericordia, fidelidad. Y qué gozo es que podemos conocer a Jehová. Por eso la invitación, y con esta frase termino, es escuchar a los profetas de Dios. Que la invitación que nos hacen los profetas es: aléjese del pecado. Esa es una invitación de todos los profetas: aléjese del pecado. Y por eso los invito a que cantemos el himno 345, porque dice: yo no quiero pecar. Dígaselo a Dios. Yo no quiero pecar, ofender a mi Dios. Ya no quiero jamás. Quiero andar en la luz que me da mi Jesús, mas no quiero pecar contra Dios. Que su palabra, hermanos, cante desde el corazón diciéndole: santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada y deleita al Señor. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada al Señor. Para la honra y la gloria de Dios, hermanos. Himno.